Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro nuevo podcast de Build the Future. Hoy vamos a hablar sobre diversidad e inclusión y sobre el tema particular que nos ocupa en esta charla es el convenio 190 de la OIT. Para eso tenemos un invitado de lujo absoluto, amigo, personal y bueno, muy honrada de contar con su presencia, Julio Cordero. Bienvenido, Julio, gracias por estar acá. Julio es, muchos lo conocen seguramente, pero para aquellos que no lo conocen todavía, no tienen el enorme placer, es abogado, especialista en relaciones laborales, en derecho internacional, en relaciones laborales. Julio además fue miembro de la comisión de redacción del convenio 190 de la OIT, además perteneció a la delegación argentina en la OIT por el grupo empleador, así que estuvo en la cocina de lo que fue nada más ni nada menos que el convenio 190 de la OIT. Así que Julio, muchas gracias de nuevo. Y para empezar quería preguntarte, estamos a un año, ¿no?, de la entrada en vigencia. Exactamente. De la ratificación, a un año hizo de la ratificación del convenio OIT por Argentina. Es así. Y yo quería preguntarte, Julio, ¿cuál es el verdadero impacto que tiene este convenio 190 de la OIT para Argentina a un año de su entrada en vigencia? Bueno, primero déjame agradecerte. Por supuesto, yo fui tal punto. No, vos sos así, sos concreta así. Y me gusta mucho así. Pero bueno, déjame agradecerte que me hayas invitado, que me hayas convocado. Un placer. Vos sabés que a mí este tema es un tema que me apasiona, que además lo tengo como algo vocacional realmente. Creo que es importante este cambio fundamental en lo que es la legislación especialmente y en la cultura. Te admiro, sabes lo que te admiro, sé lo que vos estás haciendo, principalmente por el rol de la mujer, y admiro a la mujer. Así que quiero que sepas que para mí es un honor estar con vos acá. Gracias. Luego, yendo a lo que me preguntás, mira, a ver, te voy a comentar alguna cosa que tiene que ver con la vocación. Cada uno estudia abogacía por distintos motivos. A veces yo lo cuento esto, otras veces no. Pero vale la pena acá. Cuando yo empecé a estudiar abogacía, en realidad mi vocación viene desde que era muy chiquito. Yo era muy chico, me fui a la cama de mis padres. En ese momento estaban viendo una película y estaban viendo una película de Frankenstein, blanco y negro, algo. Y bueno, estaba ese monstruo que se había sido creado, que era Frankenstein. Imagínate, un chico, era muy, muy, muy chico, no sé, tendría 5 años, no puedo precisar o menos. Lo cierto es que el monstruo mata a una persona. Creo que era un nene o una nena que estaba cuidado por una institutriz. En el medio de las cosas que pasaban, la verdad que el monstruo matara a un nene me parecía medio terrorífico, pero no terminaba de ser un monstruo y finalmente... Bueno, pero como no sabían que estaba este monstruo en ese lugar, en ese pueblo, empiezan a culpar a la institutriz, que claro, era la única que estaba con la nena y evidentemente tampoco ella vio al monstruo. Con lo cual ella dice, mira, yo no fui, pero yo iba diciendo, mientras iba pasando esto, iba diciendo, la película, iba diciendo, no fue ella. Yo, imagínate, un nene chiquito que va pensando y va diciendo, ella no fue. Y hasta que veo en un momento que su cuello aparece filmado, la habían condenado y la iban a matar. Descubrí la injusticia. La descubrí. No sabía que existía y en ese momento descubrí la injusticia. Me puse a llorar y me fui a mi cama, dejé la cama de mis padres, me fui a la mía, me tapé y no me acuerdo más qué pasó. Pero esto es lo que yo te puedo contar del convenio 190. Esto mismo, o sea, esta vocación que uno tiene y que se lleva desde lo más profundo de su ser, que todos los seres humanos tenemos en mayor o en menor medida, está plasmado en muchas de las normas jurídicas, especialmente las internacionales,
cuando el propio sistema no es equilibrado, no te lleva a una situación de equilibrio, y especialmente en el convenio 190 yo sentí casi como si fuera una película. Yo creo que alguna vez se puede hacer perfectamente una película de todos los hechos y los sucesos producidos en ese debate, que fueron de 2 años del convenio 190, cada cosa que pasó, cada posición de los gobiernos, de los continentes inclusive, con pensamientos diferentes, donde había influencias religiosas, influencias éticas, influencias de avances culturales de una parte del globo que no eran considerados avances culturales por otra parte del globo, cosas muy profundas de cada uno de nosotros, y eso se plasmó concretamente en el contenido del convenio 190. De hecho, mi sensación cuando estaba allí, a mí siempre me importa mucho plantear las sensaciones, porque yo creo que si vamos a cambiar el mundo, lo vamos a cambiar para bien, ¿no? Lo vamos a cambiar con el pensamiento racional más el pensamiento emocional. Y lo explico. Uno muchas veces avanza a través del pensamiento racional porque está convencido de algo, pero llega a una solución que dice, yo no puedo hacer esto. Hay algo que como ser humano decís, no, a mí no, esta solución no convence. Es como si yo te dijera, mira, para salvar tengo que matar a 3 inocentes. Y no, y qué sé yo, no sé. No me llama, no lo puedo. No está en mi naturaleza. Hagamos algo heroico, hagamos otra cosa, veamos, pensémoslo de otra manera. O hay veces que la emocionalidad, y esto muchas veces los movimientos de las masas, sin razón, llevan a esos fanatismos que nuevamente llevan a resultados que no están buenos. La historia lo ha mostrado. Bueno, el convenio 190 venía con mucha emocionalidad, pero mucha. Era como una enorme fuerza de una fuerte historia de algo que no estaba siendo mirado, a lo que la humanidad miraba para otro lado, principalmente muy enarbolado por la mujer, por los grupos femeninos que habían tomado esto en una posición fuertemente maternal, te diría, y con la energía de una madre defendiendo a su cría, o sea, estoy hablándote de algo, no te estoy hablando de algo dulce. O de algo... Tiene que ver con la injusticia también que mencionabas al principio, ¿no? Linkeando un poco, bueno, el impacto por ahí es tomar las riendas de algo que viene pasando históricamente, sí, ¿no? Blanquearlo, poner las cartas, sí, sobre la mesa y decir, sí, bueno, con esta situación, señores, señoras, sí, ¿qué hacemos? Con una fuerte energía, y venía, a mi criterio, o a mi gusto en ese momento, de una forma muy desordenada y desprolija. Era como, no importa, tiene que salir, lo tenemos que lograr, hay que hacerlo. Sí, pero escúchame, vos fíjate que estamos poniendo un esquema de responsabilidades. No escuchamos lo de las responsabilidades, no importa demasiado. Bueno, pero date cuenta que esto, en principio, o sea, a diferencia de otros convenios que yo traté, por supuesto, y que tenían un esquema como de pensamiento más prolijo y más... esto generaba una enorme pasión. Y además, fuertes temores, porque... Por ejemplo, el sector empresario mundial, te estoy hablando, inclusive era víctima de sus experiencias en cada uno de los lugares. Por ejemplo, los europeos o los americanos en general decían, bueno, pero esto va a ser interpretado de una manera racional, ¿para qué lo vas a aclarar? Porque inclusive vos fíjate, por ejemplo, en Inglaterra trabajan con el common law, con lo cual alguien con algún tipo de razonamiento va a... Pero digamos, en otros países, como los países latinoamericanos, donde muchas veces la norma no responde a una racionalidad, e inclusive hay algunas normas que... A ver, yo creo que la humanidad va a ser mucho más civilizada en el futuro.
Yo digo ejemplos, ¿ves? A veces me preguntan y me dicen, por ejemplo, ¿a qué te referís? Mira, el semáforo, por ejemplo, es fruto de la brutalidad humana, porque si todos respetaran que el otro pase, realmente respetás que pase primero el de la derecha, etcétera, inclusive hasta te lleva a decir, bueno, es mucho más prolijo, o podría ser un semáforo cuya luz fuera de prioridad, Claro. pero no de necesariamente de un stop a las 5 de la mañana en el medio de la nada, y ahí podría ponerse titilante, y sin embargo el Estado no lo pone muchas veces titilante, y no, o sea, las normas muchas veces en su condición genérica no responden al hecho preciso, o las velocidades máximas muchas veces están bien, y muchas veces no, son recaudatorias. Si vos venís en una ruta y de golpe tenés que bajar de, no sé, 100 kilómetros por hora y te dice, bueno, ahora 80, 60, 40, 20. Claro. Entonces vos decís, y no llego ni a frenar, o te viene un semáforo en rojo o el amarillo y entonces quedás sobre la senda peatonal y no te da tiempo. Si vas para atrás te multan y si vas para adelante no sabes qué hacer. O sea, y si pasás en amarillo, o sea, lo que trato de explicar es, hay veces que las normas tienen que ser interpretadas con algún tipo de razonabilidad por quien las interpreta. Totalmente. Y muchas veces no se interpretan así. Ese era el temor que había Ahí. con el convenio 190, para decir, bueno, a ver, esto es una hermosísima intención que está ingresando al ámbito jurídico. Ya entra en el esquema completamente jurídico. Y acá... Ahí es a donde yo quiero que ahondemos un poquito, porque vos mencionaste algo muy muy interesante para mí. Hablaste, bueno, pero cuidado señores, porque estamos, ¿no? Te hago un quote. Sí, Estamos imponiendo acá algunas responsabilidades, ¿no? Sí. Estas normas, o sea, entonces estamos Sí. seguros y con emocionalidad o sin emocionalidad estamos imponiendo responsabilidades. Sí. Entonces, hablemos un poco de esas responsabilidades que estamos imponiendo, cómo se condicen o no con la legislación argentina. Contanos un poco de eso y cuál es tu visión desde el derecho de relaciones laborales, ¿no? El punto que estás preguntando creo que es uno de los puntos centrales que uno puede profundizar. A mí me gusta mucho profundizar cada tema. Vos fíjate que el tema de la violencia y el acoso, la erradicación de la violencia y el acoso, es un tema que la humanidad tiene que abordar. Y lo tiene que abordar desde un ámbito completo. Lo tiene que abordar desde la psicología, lo tiene que abordar desde la sociología, lo tiene que abordar desde la educación, lo tiene que abordar desde los propios instintos, qué es lo que producen determinadas cosas y cuáles son las consecuencias. Fíjate que en nuestra propia sociedad, lamentablemente, estamos viendo casos, no tienen que ver con el derecho del trabajo, pero tiene casos donde propiamente los adolescentes se tornan violentos a un nivel que por ahí no parece razonable, o inclusive de las personas que cuidan a un menor. O sea, últimamente tuvimos dos casos muy tristes y dolorosos, que tiene que ver con este caso de esa golpiza que le dieron a este muchacho, y con consecuencias que no pueden volver para atrás. ¿Viste? Cuando uno diría, si yo hubiera sabido, Entonces, ¿qué sucede? Está todo bien hasta que uno encuentra que el tiempo, por el momento, trabaja hacia el futuro. No podemos volver el tiempo atrás. Pero hay una manera de volver el tiempo atrás, que es cuando uno tiene una representación de qué puede pasar después, y entonces es una representación mental. Gracias a Dios, el ser humano tiene esa posibilidad de representarse el futuro. O sea, nosotros podemos manejar el tiempo de alguna forma, que los animales aparentemente no. Esta representación de futuro por la cual uno programa, hace cosas, y esto permite que la humanidad haya llegado a donde haya llegado, la podemos tratar de utilizar con las normas jurídicas y con el derecho. Pero la tenemos que usar bien. Porque simplemente la sanción, o sea, si yo pongo una obligación imposible de cumplimiento o una obligación
que en realidad te la voy a poner para que simplemente te voy a sancionar, pero no la vas a poder cumplir, o voy a hacer muy difícil que la cumpla, o va a ser, si podés andar a 100 kilómetros por hora y yo te hago que vos andes a 40, de una manera arbitraria y molesta, y vos decís, che, me está demorando el tiempo, en la medida que no haya una cámara, no sé, acá no hay nadie. Entonces vas a tener una tendencia a un incumplimiento de una norma ridícula. El ser humano tiene una tendencia al incumplimiento de normas ridículas. Pero el derecho es fuerte, es un requisito, digamos, es un instrumento muy fuerte que nosotros como sociedad usamos para ordenar el régimen de convivencia. Entonces, hay que ver cómo lo usamos. Si nos pasamos demasiado de la raya, complicamos la vida de las personas y les cercenamos esa libertad natural que la persona tiene por sí misma. Si nos quedamos muy cortos, entonces muchas veces permitimos que la fuerza o el poder o quien tiene una posición dominante en una determinada relación, tome el mando de una forma arbitraria. En este sentido, fíjate que la sociedad que conocemos, uno siempre dice determinadas cosas, etcétera, somos individuales. Mentira completa. Las sociedades se organizan de una manera, de dos formas, por lo menos históricamente sí. La jerárquica política, jerárquica en las empresas, jerárquica en las organizaciones mismas. Hay pocas organizaciones que son medio anárquicas y tienen que ser organizaciones menores, de muy poca gente, pero aún así siempre se organiza algún esquema de jerarquía, aunque sea por autoridad, que es la mejor jerarquía, que es cuando uno escucha al que más sabe, al que piensa en todos, aquello de Jesús cuando dice el que quiera ser el primero, acá llaman, pero el que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Entonces, un poco esto a veces se logra, pero no siempre se logra. Y después, si no tenés otro tipo de relación, que ni siquiera es jerárquica, es mucho más compleja y más fuerte que la jerárquica, que es la gregaria, que es la de castas, claro, que es la vieja relación de la India, donde a vos te toca una determinada casta y te tocó. Vos fíjate que cuando esto ingresa al mundo jurídico, cuando llegamos a poner esto en una norma del mundo jurídico, lo que el mundo está diciendo, que no había dicho hasta el momento, es: esta obligación de erradicar la violencia y el acoso, que muchas veces viene de la mano de este tipo de organizaciones, de cómo se hace la sociedad, yo no lo voy a tolerar más, y ya no lo voy a tolerar no porque vos lo quieras hacer, si te parece bien, pero si no te parece, lo tenés que hacer igual. Y cuando uno incorpora este elemento al orden jurídico, está dando un salto cualitativo y cuantitativo en la evolución de la especie humana, que ni siquiera hay una mínima conciencia de lo que esto está produciendo. Porque además, en lo que es este esquema de evolución, y esto es algo, que es sabido, hay algunas mentes, que son las denominadas mentes psicópatas, que al otro no lo consideran un igual. Son pocos, no son la mayoría, pero hay un porcentaje importante en la humanidad, y suelen tener características bastante hostiles, pero son personas bastante encantadoras, por otro lado. Sí. Y solamente, fíjate qué cosa, por lo que pude investigar en una primera etapa, solamente ellos toman alguna conciencia de frenar en este esquema cuando la sociedad los condena. Cuando todos le dicen: eso que estás haciendo está mal. O sea, cuando se sienten
que eso que hacen los perjudica en su esquema social, entonces en su imagen, en el lugar, en el posicionamiento que tienen. Entonces, fíjate que el convenio 190, cuando incorpora responsabilidades jurídicas, está obligando, está obligando a toda la sociedad a comprometerse y está dando un enorme poder a quien puede ser una víctima de acciones que son lo no querido por estos regímenes jerárquicos o inclusive gregarios. O sea, cuando esto pasa, cuando la jerarquía es a los efectos del bien de todos y el bien común, bueno, está muy bien. Y Julio, decime, a ver, haciendo un link un poco también con lo que vos decías, que hay dos temas. Quiero volver después, antes de terminar, sé que no tengo tanto tiempo, digo, pero aparte antes de terminar quiero volver sobre esto de tolerancia cero y esa va a ser mi última pregunta, pero que lo dijiste, pero vos hablabas de que uno se puede representar. Nosotros podemos viajar y pensar qué puede pasar hacia el futuro en un punto o representar. Entonces mi pregunta es, las organizaciones que se pueden representar en miras al futuro y en miras al convenio 190, ¿qué deberían estar haciendo hoy dentro de su empresa, pensando en el futuro a la luz del 190, con el objetivo de erradicar el acoso y la violencia? Muy bien. Te contesto concretamente. Lo primero que deberían estar haciendo es prestarle muchísima atención al tema. Y yo hay veces que algunas sí tienen un enorme compromiso y otras no le están prestando la atención que el tema requiere. Y como esto, mira, había una frase que decía, es muy buena, no sé de quién es porque se la atribuyó a distintas personas, pero decía que si las malas personas, lo decía con otras palabras, alguna mala palabra, pero decía, si las malas personas supieran los beneficios de ser buenas personas, serían buenas personas de puro interesados y malas personas. Claro. ¿Me seguís? O sea, el razonamiento. Sí. Entonces, esto es lo que yo le diría a las empresas. Las empresas si supieran los beneficios que tienen ocuparse concretamente desde el punto de vista jurídico, no ya solo desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista liviano o humano de las relaciones interpersonales, sino desde el punto de vista jurídico, los beneficios que tienen. Y realmente preguntarle a las personas si se sienten bien, si están bien, si sienten que hay algún tipo de acoso en su relación, que no es acoso sexual. El convenio 190 sí establece un grado de diferenciación mucho más fuerte hacia cuando el acoso o la violencia es en razón del género. Claro. Pero quiero decir, no necesariamente, y muchas veces las personas interpretan que esto sucede porque los dejan de lado, porque les hacen algún tipo de bullying, porque realmente no están integradas de manera adecuada. Es decir, si uno logra solucionar esto de una manera muy preventiva, claro, pero muy preventiva cuando nace. De hecho, yo estoy viendo con unos conocidos, con unas personas, algo que es completamente novedoso. Es una aplicación que se llama Olivia, que ya está por salir y algunos ya la tienen como para sacarla al mercado. En Europa ya está saliendo, que en realidad es una aplicación que uno baja al teléfono y que con un comienzo de pensamiento informático te propone determinadas soluciones, te dice, y tiene adentro puesto absolutamente todo lo que es los convenios, los tratados, las leyes nacionales, o sea, y todo tipo de escritos, o sea, han sido incorporados adentro. Es como una especie de aplicación del derecho práctica a través. Yo creo que esto alguna vez sirve para prevenir, digamos. Claro, ¿no? Las personas dicen que les está pasando algo y puede ser que sea acoso, puede ser que sea violencia o puede ser que eso forme parte de sus obligaciones contractuales normales, laborales. Claro. O sea, y que esto solamente tenga que aclararse o que decir, mira, no es con vos. No, o sea, muchas veces no es con la otra persona, pero la persona siente que es con ella, o claro, que esto es fundamental y esto es algo que tiene que tratar el derecho. No lo puede ser asistido por otras ciencias puede ser por la psicología, la medicina, o sea, cuando vas neurociencia, o sea, vos tenés un montón de ciencias, pero al ingresar el convenio 190
al régimen jurídico internacional y especialmente nacional, ya pasa a ser un esquema jurídico propio que tiene que ser tratado desde el punto de vista jurídico, con responsabilidades jurídicas. Exactamente. Y esto es algo que no se está tomando suficiente conciencia y tiene que ser muy preventivo, porque los beneficios que puede traer tomarlo de manera preventiva y tomarlo bien, el convenio 190, yo la vez pasada decía que muchas veces nos habla bajito y nos susurra al oído un montón de cosas que son fantásticas y que realmente nos permiten generar organizaciones, realizar organizaciones que sean muy productivas, completamente amigables, absolutamente donde no precisas la retención de talento porque el talento se retiene solo, donde el salario no siempre es exclusivamente económico, digamos, vos ya lo sabés perfectamente bien, pero digo, tiene una valoración enorme desde el punto de vista económico. Hay veces yo no puedo aumentar en dinero, pero sí puedo aumentar el salario emocional, que tiene que ver con estas cosas, con tomar un excelente clima de trabajo. Fíjate que se hacen encuestas de clima cada no sé cuánto. Sí. Se da la solución, sucede dentro de 5 meses. Ni te acordás de qué pasó en la encuesta de clima. O sea, la vida es mucho más permanente. Claro, uno vive día todos los días. Es el día a día. No vivís. No vivís cada 2 años. Vivís todos los días. Julio, y antes de terminar, que sí, nos hacen señas, muy bien. Quiero volver a este tema de tolerancia cero, ¿no? Sí. Vos bien mencionaste que el convenio 190 decide, mira, ante estas situaciones vamos a tener tolerancia cero. ¿Qué significa para una organización? Porque como conversamos en otras oportunidades, estamos acostumbrados a escuchar esto en compliance, ¿no? Tenemos tolerancia cero a la corrupción. Perfecto, no hay blancos ni negros, no se coimea nada, no podés coimear un poquito. Ahora, a veces, en los temas de acoso, sobre todo cuando es un acoso psicológico, ¿no? ¿Puede haber algún comentario aislado o no intencional? Entonces, podemos navegar, me da la sensación o no, un poco más en los grises. Ahora, ¿qué significa esta tolerancia cero para el 190? No estaba arreglado esto. Es verdad, era improvisado. No está arreglado. Esta te digo más. No venía era una pregunta que no estaba, pero no estaba. Fíjate que es, por eso, entonces te digo, es muy bueno. En compliance, tolerancia cero es la pena máxima, para decirlo de alguna manera. O sea, y muchas veces, ahora que se incorpora el tema de la erradicación de la violencia y el acoso, el tema que es otra cosa, pero la diversidad de género y la diversidad, que las empresas empiezan con muchos planes, protocolos, me parece que es fascinante. Todo esto es un mundo que es un mundo nuevo, es un mundo fascinante. Está mal interpretado el término. Y yo lo digo desde la propia el propio nacimiento del convenio. Tolerancia cero lo que significa frente a un acto no digo de violencia, pero a ver, en general, frente a esto, porque aparte violencia y acoso han sido tomados por el convenio como un mismo término, sí, y la verdad que se pide que en cada país se especifique un poco más. De hecho, se haga una legislación, ¿por qué? Para dar un poco de seguridad jurídica, porque si no, algo que es inaceptable acá, está bien, se va a buscar que lo inaceptable sea algo un poco más homogéneo en el mundo, porque si no, terminas... pero culturalmente podemos encontrar un equilibrio. Y a los efectos de evitar excesos, o que las personas vivan todas asustadas, o que realmente se genere una relación humana que no es la mejor desde el punto de vista afectivo, tolerancia cero... Acá lo que está queriendo decir es que hay que ocuparse del caso. Cuando una persona te denuncia o te manifiesta que le está pasando algo, vos tenés que ir y averiguar qué es lo que está pasando. Con lo cual, lo que debería suceder es que haya, yo creo que a futuro va a haber algún oficial de cumplimiento del convenio 190 en cada una de las empresas, como hoy, o en las compañías, como hoy hay oficial de cumplimiento de compliance y es obligatorio y el mundo lo pide y lo pide de esta forma, etcétera. Yo creo que esto va a suceder y que con un equipo de personas especializadas, muy especializadas, principalmente desde la ciencia jurídica, porque no deja de ser algo que tiene que ver con deberes y derechos, desde el derecho laboral, para decirlo de alguna manera, cuando suceda dentro de las empresas. Y consecuencias. Y la consecuencia, porque vos fíjate que acá no es que es consecuencia
con el empleador. El empleador va a tener que estar desde realizar una capacitación en el sector, darle una explicación a la persona que se siente violentada de que no es ella o que no ha sucedido con ella. Hay un juego, yo hablo mucho, pero hay uno que se llama Juegos de Mente, que veía a mi sobrino, me encantaba, y era una persona que estaba, y te la mostraban en la televisión, y insultaba un señor mayor, insultaba, y vos decías, ¿qué te produce? Te decía el locutor. Enojo, lo querés matar, decís yo a esta persona, mirá qué violenta, qué grosera, y era con vos. Entonces te producía algo muy fuerte. Después cortaban y decían, bueno, ahora les vamos a dar un par de datos. Esta persona le acaban de avisar que tiene una enfermedad terminal y tiene 2 meses de vida, se le incendió la casa de la ciudad con toda su familia adentro y lo acaban de echar del trabajo. Claro. Ahora le vamos a pasar un video. Y te pasaban el mismo. Claro. Y te decían, ¿qué le produce? Y vos decías, y entonces el mismo locutor te decía, compasión. Y vos mirabas y decías, pobre, claro, y me está gritando, pero decías, bueno, cálmese, no se preocupe, ya va a estar todo bien. ¿Entendés cómo el conocimiento más profundo muchas veces lleva a soluciones que son muy distintas? Y esto es algo fundamental. Entonces, tolerancia cero es, nos tenemos que ocupar del tema. Esa es tolerancia cero, es no me hago el distraído o lo pongo debajo de una mesa o abajo de una alfombra. Me ocupo, esa es tolerancia cero, es me ocupo del tema. Ahora, la solución al tema es impresionantemente variada. No es tolerancia cero frente a la sanción, porque muchas veces ni sanción tengo que aplicar frente a un tema. Perfecto, no sé sumamente importante, súper claro, me pareció buenísima la aclaración, porque realmente hay muchas organizaciones que tienen dudas sobre este concepto, algunas se autoimpusieron la vara muy, muy alta y bueno, es bueno saber el verdadero significado. Julio, un placer. Me quedaría hablando también horas con vos, lo sabés, y además creo que hay mucho para hablar. Sí. Realmente hay mucho para hablar, así que seguro que va a haber otra vez más, un próximo podcast, un programa de radio, quién sabe. Sí, hay mucho para hablar y mucho para hacer, realmente. Y Luján, hacerlo con vos es el lujo más grande que me puede pasar. Igualmente, gracias. Realmente. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro próximo podcast de Build the Future. Abrazo enorme.